Bienvenidos. Hoy en este podcast vamos a hablar de cómo las relaciones de poder han sido un fenómeno social determinante en la construcción de la realidad social de nuestro país y cómo éstas se han manifestado especialmente en torno a la propiedad de la tierra en Colombia y en la violencia resultante de esta. Con nuestro trabajo buscamos tener un acercamiento especial con los jóvenes, debido a que no solo representamos la cuarta parte de la población colombiana, sino también somos el futuro del país. Los jóvenes debemos pensar y entender las realidades que históricamente han estado vinculadas al país, a nuestro proceso de formación, a nuestras familias, a nuestras comunidades y al desarrollo de la nación. Eso es esencial para que podamos entender las profundas injusticias que han marcado la historia del país y para que podamos contribuir en la reconstrucción de un país tan dividido y desigual. La violencia en torno a la propiedad de la tierra en Colombia es un problema de hace siglos. Los colonizadores buscaron tener acceso a la tierra y también aprender a utilizar a los indígenas para sus propósitos, dentro de la tierra que se apropiaban. Los colonizadores buscan conquistar pacíficamente estos inmensos territorios y hombres de trabajo, buscando indoctrinar a los autóctonos de las tierras mediante la educación cristiana para así sacar ventaja de estos. Posteriormente, después de la independencia del país, los terratenientes se apropiaron de tierras, infundieron miedo a los terrajeros y sus familias para que no los denunciaran. El auge del narcotráfico en Colombia también trajo severos problemas de la tierra. Es importante entender que antes del boom de la cocaína, ya los dueños de la tierra venían teniendo varios problemas con las guerrillas de izquierda que extorsionaban, secuestraban, etc. Y esto fue un instigador de desplazamiento forzado e inequidad en el país. Se sabe mediante las fuentes que los territorios en los que hay una propiedad colectiva de la tierra tienen una deforestación menor que aquellos que no. Sin embargo, las tierras que históricamente habían sido de comunidades indígenas fueron despojadas de estos en los siglos XVIII y XIX por esclavistas. Las lecturas también nos muestran cómo la apertura económica, aunque supuso una gran ayuda en cuanto se habla de la solvencia, también tuvo matices grises. Las lecturas parecen tejer una misma historia, comenzando con los problemas económicos que tenía el país y cómo la apertura económica lo solucionó. Sin embargo, la llegada de empresas extranjeras que necesitaban usar nuestra tierra acabó por desplazar a personas que ya vivían en el campo, obligándolas a cambiar su estilo de vida, de uno totalmente libre a otro en el que dependían de la buena voluntad de los extranjeros. Todas estas fuentes nos hablan de esta historia de siglos de injusticia en la repartición de la tierra del país y de apropiación y desplazamiento forzado. Y pues vamos a mostrarles cómo a partir de cada una de las fuentes que escogimos se ve estas dinámicas. Empecemos con la fuente 2. Reducción de salvajes es un texto transmitido al presidente de la República por sus arzobispos y obispos en Colombia y a los gobernadores de los distintos departamentos de la República, en el que se busca acceder a la propiedad de la tierra por parte de los colonizadores y también aprender a utilizar a los indígenas para sus propósitos dentro de la tierra. Los colonizadores buscan entonces conquistar pacíficamente estos inmensos territorios y hombres de trabajo. Los indoctrinan con la educación cristiana, buscan sacar ventaja de estos y del suelo, claro, y buscan brindarles también una supuesta protección para que nunca puedan ser empleados contra los contestidores. En resumen, se buscaba amansar a los indígenas y desde esta época ya empezó la violencia por la tierra en Colombia, una tierra que era originalmente de estos indígenas y que fue apropiada por los colonizadores. En el Cauca ocurrió un proceso de despojo de la tierra a manos de los grandes terratenientes, los cuales pertenecían a las familias más influyentes del departamento: Chaux, Valencia y Mosquera. Estos se hicieron con los títulos de propiedad de tierras que pertenecían a los indígenas, convirtiéndolas en enormes haciendas. Los terratenientes exigían a los indígenas trabajar en estas tierras para pagar su estadía en las mismas, aun cuando éstas les habían pertenecido históricamente. La fuente 3 narra cómo lograron recuperar estas tierras para el cabildo y repasa distintas opciones que sopesaron para hacerlo. Se planteó una invasión, un sindicato y, finalmente, una compra a través de una cooperativa indígena con el apoyo del Banco Agrario. La hacienda objetivo era San Fernando, y en principio las tensiones entre los indígenas y el dueño era palpable, llegando este último a decir que si hacía falta lo sacaba con el ejército. Previendo que una confrontación no era el interés de ninguno de los dos lados, finalmente se resolvió comprarle la hacienda al terrateniente.
El Banco Agrario exigió entonces que formaran una cooperativa, no un sindicato, pues a estos últimos les asociaba con los rebeldes comunistas, con subversivos, y por esto no podían darles un peso. Al final se llegó a un acuerdo en el cual el Banco Agrario pagaría el 80% y los indígenas el 20%. Esta fuente da luz no solo a las dinámicas de explotación que existen entre los terratenientes blancos y los indígenas en el Cauca, sino también revela una política estatal antisubversiva que afecta a los indígenas que quieren organizarse, pues tuvieron que viajar a Popayán y a Bogotá en varias ocasiones para formalizar la cooperativa, proceso que no fue sencillo y que les costó pasar en estas ciudades más de 8 días cada una. La fuente 3 también deja en evidencia cómo las familias que históricamente han explotado a los indígenas son las mismas que tienen el poder político en el Cauca. Estas familias, sus miembros, son elegidos para representar al departamento en el Congreso y desde allá, desde Bogotá, hacen las leyes. Es por esto que muchas entidades encargadas de estudiar este tipo de derechos de propiedad no los quieren tocar por su inmenso poder. La tierra colombiana, aunque bella y llena de diversas riquezas, siempre ha existido bajo la sombra de poderes ajenos a su gente, sombra que finalmente acaba por ejercer una fuerza represora sobre la extensión territorial de nuestra patria y sobre toda aquella criatura que en ella habite. Tomando un contexto histórico y analizando las relaciones y acciones en cuanto al ejercicio de poderes en el territorio, podemos notar cómo el único camino al que llegamos al intentar responder a quién le pertenece Colombia finalmente siempre será a todos menos a los colombianos. La idea anterior, ciertamente al escucharse por primera vez, ha de sonar bastante controversial y con justa razón. Al siempre habitar en tierras colombianas, a los colombianos se nos dificulta imaginar que lo nuestro no sea nuestro, sino que sea lo poco que otras personas han decidido que merecemos. De nuestra idea controversial justamente presentada nos habla la lectura de Caminos Condenados, la cual por medio de una especie de fábula de los fantasmas de las Navidades, adaptada claro al contexto violento de nuestro país, nos muestra cómo cambió la realidad de las personas en el campo colombiano en el tiempo post-apertura económica. La lectura nos enseña cómo aquello que fue pensado como una super oportunidad de crecimiento para nuestro país acabó siendo la forma de represión social más pasivo-agresiva de la historia. Las fuerzas económicas que le daban el poder que el país necesitaba para mantenerse en pie, al mismo tiempo acababan con la manera de desempeñar nuestro diario vivir, afectando principalmente al campo, donde, tal y como se nos muestra en la lectura, las personas quedaban viviendo en aquellas condiciones en las que las empresas invasoras les permitían, condiciones que, debemos resaltar, no siempre eran las mejores, puesto que estas iban quitando cosas muy simples como el uso de ríos para la pesca, hasta situaciones muchísimo más críticas como el hecho de que las fuentes de aguas principales estaban privatizadas y esto acababa en hacer que el acceso al agua de las personas del campo fuese limitado. El territorio colombiano dejó de pertenecer a los colombianos desde el tiempo de la colonización, momento histórico desde el cual hemos estado atravesando constantes episodios violentos cuyos protagonistas en batalla tendremos a ser siempre los colombianos y cuyos autores acaban por ser poderes externos a nuestro territorio, pero en cuyos intereses jamás ha figurado nuestro bienestar. Esta constante situación de restricción y represión en la que vive nuestra tierra desde tiempos de la colonia y que hoy ha dejado profundas heridas que sanar, acaba por dejar en las poblaciones rurales un sinsabor y una expectativa constante de que en algún momento se pueda volver a vivir plenamente y en total libertad para usar los recursos que le pertenecen tanto como lo necesiten y no tanto como se los permitan. En Colombia, gracias a todo el conflicto histórico por el que el uso de la tierra ha pasado, podemos ver una gran relación entre el uso de la tierra y conflictos respecto a este. En un principio podemos darnos cuenta de que las partes en que más se hace uso de la tierra son las más habitadas. Esta parte es la cordillera central en donde se concentra la mayoría de la población colombiana, y podemos ver que son tierras las cuales están constantemente siendo intervenidas. En estas tierras hay un gran problema por su uso. El principal uso que se le da a la tierra es agrícola y agroforestal, demostrando una sobreutilización de la tierra en la mayoría de estos sectores, lo cual es preocupante por los demás problemas de utilización de la tierra. El segundo uso de la tierra que más resalta es un uso adecuado de la tierra en sectores ganaderos y agroforestales.
Esto lo encontramos en departamentos como Bichada y Casanare, además de pequeños parches en los que se resalta el uso de la tierra en manera de conservación. Por último, la subutilización. Es un problema que se ve en ciertas partes del territorio rodeando al sector de sobreutilización. En la subutilización podemos ver todo tipo de actividades económicas, desde agrícola hasta conservación. Este problema se encuentra como pequeños parches también, y la unión de todos estos demuestra una gran desorganización en la tierra colombiana. Por último, es necesario recordar las tierras poco intervenidas, en donde podemos ver el uso de estas es principalmente la conservación. Esto debido a que encontramos vegetación, la cual es necesario conservar, y tierras con un valor que va más allá de su explotación. En toda la tierra que puede ser intervenida en Colombia hay un gran problema en su utilización. Esto se concentra en los centros urbanos, sobrecargando la tierra en puntos específicos y no aprovechándola en otros. Esto muestra una evolución de los asentamientos, pero es un problema para la conservación y uso adecuado de la tierra. Desde que se estaba dando la explotación cauchera en el Amazonas, particularmente en Brasil, el Estado no ha hecho una presencia que haga respetar su territorio y a la gente que está ubicada en él. Podemos ver relatos desde 1783, donde expediciones portuguesas entraban al Putumayo y al Caquetá y cazaban indígenas para luego llevárselos como mano de obra a Brasil. Esto alcanzó su cima en el siglo XIX. Hay relatos de José Ordóñez en 1888, donde brasileros entraban por el río Caquetá hasta Araraquara y capturaban dichos indígenas con el propósito de explotación cauchera en Brasil. Esto en el largo plazo tuvo un fuerte impacto, pues el Estado no garantizó la seguridad de su pueblo dentro de su territorio, y las consecuencias se ven en el relato del capitán de la comunidad Huitoto de Monochoa, Macuritrofe Ramírez. Él cuenta cómo esta comunidad originaria de estas tierras fue desplazada y quedó aislada a un solo lado del río, sin poder trabajar la tierra del otro lado que históricamente había sido de ellos. Lo más preocupante del asunto es que en el papel esta tierra sí pertenecía a la comunidad y los gobiernos de turno hacían promesas de ayudarla, pero en realidad estas promesas nunca se cumplían y la comunidad seguía viviendo marginada de la tierra que históricamente fue de ellos, de la cual fueron desplazados. En adición a esto, muchas personas llegan a esta comunidad con el discurso de ayudarla y comiendan mandados. Macuritrofe narra cómo llegan miembros del Estado que piden se hagan botes y firman contratos para hacerlos. Pero este grupo primero no cuenta con los implementos necesarios, pues se necesitan serruchos, machetes y otras herramientas para poder hacer los botes. Estas personas que llegan a encomendar los botes prometen enviar las herramientas y nunca llega nada. Esto muestra cómo particularmente las comunidades indígenas del Putumayo y Caquetá fueron víctimas de violencia, muchos sacados de sus tierras por extranjeros para ser usados como esclavos. Los pocos que quedaron tienen un serio problema, ya que no tienen acceso a una parte amplia de una tierra que históricamente había sido de ellos. Y en adición, no cuentan con el apoyo del Estado para poder aprovechar la poca tierra que aún les queda. Aún más, esto no es un problema de que las normas no existan, pues existen y no se hacen cumplir.